Observa el cielo nocturno, ese disco plateado que durante siglos inspiró a poetas, enamorados y científicos. Estamos tan acostumbrados a ella que la damos por sentada, parte del paisaje. Pero eso es un gran error. La luna no es simplemente una hermosa lámpara, es la clave de nuestra existencia. Sin ella, la Tierra no tendría mareas. Nuestro planeta giraría a una velocidad frenética, generando vientos huracanados. Sin ella, el eje terrestre no sería estable, y el clima se convertiría en un caos. Sin ella, probablemente no existiríamos. Y lo más extraño de todo, según las leyes del cosmos, en realidad no debería existir aquí. En el universo hay reglas, sobre todo para los planetas de tipo terrestre, como el nuestro. Una de ellas dice: los pequeños planetas rocosos o no tienen satélites, o estos son minúsculos. Nuestro planeta rompe la regla. La Luna es una anomalía flagrante e imposible. La Tierra es menos de 4 veces más grande que la Luna. Piénsalo. No es una piedrita en órbita. Es una esfera gigantesca, cuya masa es apenas 80 veces menor que la de nuestro planeta. Ningún otro planeta rocoso del sistema solar tiene nada parecido. Es como si una persona tuviera una mascota del tamaño de un gorila. Simplemente no tiene sentido. Para entender la magnitud de esta rareza, miremos a nuestros vecinos. Vemos a Venus y a Mercurio, mundos solitarios y abrasadores que viajan por el vacío sin un solo satélite. Soledad total. Más adelante, Marte tiene 2 satélites, Phobos y Deimos, pero llamarlos satélites es exagerado. Son simplemente asteroides capturados, escombros cósmicos, papas de forma irregular que Marte atrapó con su gravedad. Luego, miramos a la Tierra, y aquí la anomalía se vuelve abrumadora. Nuestra Luna es tan enorme en comparación con nosotros que el sistema Tierra-Luna rompe todos los moldes. Cada vez más, los científicos no la consideran un planeta y su satélite por separado, sino un planeta doble, igual que Plutón y su satélite Caronte, que giran alrededor de un centro de masas común, como 2 bailarines en un baile cósmico. Durante mucho tiempo, la ciencia intentó encontrar una explicación simple y elegante para esta anomalía. ¿Acaso la Tierra, con su gravedad, simplemente capturó una luna que pasaba cerca? Pero los cálculos muestran que eso es prácticamente imposible. La gravedad no funciona así. Un objeto del tamaño de la luna o se estrellaría contra nosotros, o sería expulsado al espacio, como lanzado por una onda. Bien, ¿y si se formaron juntos, a partir de la misma nube de polvo y gas? Tampoco. El análisis de las rocas lunares traídas por las misiones Apolo mostró que la composición de la Luna y de la Tierra es demasiado distinta. La Luna tiene un núcleo de hierro desproporcionadamente pequeño. No es nuestra hermana gemela. Y así nos quedamos con un enigma. Tenemos un satélite anormalmente grande. Su composición es única, estabiliza nuestro planeta y hace posible la vida, y ninguna teoría evolutiva gradual puede explicarlo. Esto nos conduce a una conclusión conmocionante. Si la Luna no fue capturada, si no se formó junto a nosotros, entonces tuvo que ocurrir algo increíblemente violento y de gran escala en un pasado remoto. ¿Y si nuestra Luna no es un regalo del cielo, sino una cicatriz? ¿La cicatriz de la catástrofe más colosal que la Tierra haya sufrido? La respuesta llegó desde la Luna, literalmente. Cuando los astronautas de las misiones Apolo regresaron a casa, no trajeron solo piedras, trajeron la clave para desentrañar el enigma. En laboratorios estériles, bajo los microscopios, los científicos vieron algo que les hizo latir el corazón más rápido. Las primeras muestras del suelo lunar eran inquietantemente parecidas a una sustancia procedente del manto de nuestro propio planeta, no del núcleo, no de la superficie, precisamente de las capas profundas de la Tierra. No era solo un indicio, era un grito ensordecedor desde el pasado, que contaba la historia no de un nacimiento, sino de una creación brutal. Así nació la teoría más elegante y a la vez más aterradora en la historia de la planetología.
La teoría del gran impacto sostiene que, hace 4.500 millones de años, la joven sistema solar era un lugar inquieto, y por él vagaba otro mundo, un planeta huérfano, al que los científicos dieron un nombre hermoso, Tea. En la mitología griega, Tea era una titánide, madre de Selene, la diosa de la luna, y ese nombre encajaba a la perfección. Este mundo errante tenía un tamaño aproximadamente igual al del Marte moderno. En cuanto a masa, era 10 veces menos que la prototierra, pero eso bastaba y sobraba para una catástrofe de escala universal. Tea no era simplemente un asteroide, era un planeta completo, con su propio núcleo, su manto y un destino fatal. Sus trayectorias se cruzaron. Vemos cómo Theia se aproxima a la joven Tierra, todavía fundida. No fue un choque frontal que hubiera destruido a ambos planetas. No, fue un impacto tangencial, perfectamente calibrado, como un gigantesco proyectil cósmico que le arrancó a la Tierra su cuero cabelludo. Theia se incrustó en nuestro planeta en ángulo, hundiéndose profundamente para arrancar trillones de toneladas de material precisamente del manto, dejando el denso núcleo de hierro casi intacto. La mayor parte de Theia fue absorbida por la Tierra, fusionándose con ella para siempre. Pero la colosal energía del impacto hizo algo increíble. La Tierra arrojó hacia la órbita terrestre una gigantesca nube de roca vaporizada y fragmentos incandescentes, miles de millones de toneladas de material, en su mayoría procedentes del manto terrestre y de los restos de Theia. Por un breve, en términos cósmicos, periodo, nuestro planeta tuvo un anillo. Vemos a la Tierra joven, ceñida por un disco deslumbrante de escombros que brillaba más que cualquier sol, como un Saturno temporal. Pero ese anillo era inestable. La gravedad comenzó su lenta e implacable labor. Los fragmentos chocaban, se fusionaban y crecían. En miles de años, ese enjambre incandescente de materia se reunió en una sola esfera. Nuestra luna nació del polvo y del fuego, a apenas unos pasos de su planeta madre. Y en ese momento, todo encajó. Fue una revelación triunfal. El enigma del pequeño núcleo de hierro de la luna. Clic. Permaneció en la Tierra. El impacto casi no lo tocó. El parecido entre el suelo lunar y el manto terrestre. Clic. Fue el manto el que fue expulsado a la órbita. El tamaño anómalo de nuestro satélite. Clic. No era un asteroide capturado. Era parte de la propia Tierra. Los modelos matemáticos ejecutados en supercomputadoras lo confirmaron. Sí, un impacto tangencial, así realmente, pudo crear un sistema exactamente como el nuestro. Cada detalle, cada rareza, cada anomalía que había atormentado a los astrónomos durante décadas, encontró su explicación en este único, grandioso acto de violencia cósmica. La teoría del gran impacto era tan bella, tan abarcadora, que se convirtió en un canon. Explicaba todo. Parecía que el mayor misterio de nuestro vecino celeste estaba resuelto para siempre. Una solución elegante, respaldada por las matemáticas, digna de los titanes que le dieron su nombre. Los científicos celebraron la victoria, pero en la ciencia, las respuestas perfectas a menudo ocultan preguntas más profundas. En ese coro triunfal de datos hubo una nota silenciosa y desafinada, un único rastro químico que no encajaba. Si la Luna es una mezcla de la Tierra y de Tea, ¿por qué su composición química es prácticamente una copia perfecta de nuestro planeta, como si Tea nunca hubiera existido? Cada mundo del sistema solar tiene su propio pasaporte químico. Es su firma isotópica, cifrada en los átomos, sobre todo en los átomos de oxígeno, que existen en 3 tipos estables: oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 18. La proporción de esos isótopos es como una huella dactilar, única para cada cuerpo celeste formado en la región del espacio donde se originó. La lógica era de hierro. Si la Luna es hija de 2 progenitores, la Tierra y Tea, su composición debía ser una mezcla. Ese pasaporte químico
tenía que mostrar ese linaje mezclado. Los científicos tomaron muestras de Apolo y realizaron esta prueba de ADN cósmico, esperando ver un híbrido. Fue entonces cuando la elegante teoría se vino abajo. Los resultados no fueron simplemente inesperados, fueron imposibles. La composición isotópica del oxígeno en la Luna y en la Tierra resultó indistinguible, no parecida, ni cercana, sino idéntica hasta la última cifra significativa, como si el suelo lunar no proviniera de otro cuerpo celeste, sino que hubiera sido tomado directamente del manto terrestre. Fue un nocaute científico, la hipótesis más bella y abarcadora, la que lo explicaba todo, se topó con un único hecho que no podía explicar. Todo el cuadro ordenado del gran impacto, respaldado por supercomputadoras, se resquebrajó. Surgió la paradoja del progenitor perdido. Según todos los cálculos, hasta el 40% de la materia lunar debía pertenecer a Theia, un visitante procedente de otra parte del sistema solar, pero no estaba, ni rastro, ni un solo átomo que gritara: «¡No soy de la Tierra!». La Luna parecía como si fuera la descendiente directa y de sangre pura de nuestro planeta, como si Theia nunca hubiera existido. Eso contradecía la esencia misma de la teoría. La elegante solución se transformó en un rompecabezas irresoluble, en una crisis de identidad que obligó a los astrofísicos a volver al principio. La ciencia no se rinde, se adapta. De las cenizas de la vieja idea nació una hipótesis nueva, aún más extraña. ¿Y si Theia no era exactamente un planeta? ¿Y si no se trataba de un mundo de roca y silicatos, sino de un proyectil denso de hierro y níquel, de alrededor de 1000 kilómetros de tamaño? Vemos la imagen. Una esfera metálica candente que no se limita a deslizarse tangencialmente. Atraviesa el manto terrestre, como una bala atraviesa una manzana, y su núcleo ultradenso se hunde hacia el interior, fusionándose con el núcleo de nuestro planeta. Y a la órbita se expulsa un penacho de material puro, 100% procedente de la Tierra. Este modelo resolvía el problema isotópico. La Luna, de hecho, está hecha casi por completo de material terrestre. Precisamente aquí, la historia de una catástrofe espacial se transforma en una historia de creación. Aquel impacto fue tan poderoso que fundió toda la superficie de la Tierra, convirtiéndola en una esfera estéril. Pero ese mismo impacto también pudo ser el mayor de los dones. El objeto cósmico que perforó nuestro planeta pudo llevar a sus entrañas carbono, nitrógeno y azufre, elementos volátiles que llamamos ladrillos de la vida. La catástrofe que dio origen a la Luna pudo, al mismo tiempo, sembrar nuestro planeta con todo lo necesario para que en el futuro surgieran organismos. Un golpe letal se convirtió en un acto de creación. Este nuevo panorama resuelve un enigma, pero crea otro, aún más fundamental. La energía de tal colisión es inconcebible. Un calor así habría, literalmente, evaporado todas las sustancias volátiles de la superficie de la joven Tierra. El agua, por completo, cada gramo, convertirla en vapor sobrecalentado y esparcirlo por el espacio. Vemos un mundo que sobrevivió a un fuego infernal, que recibió las semillas de la vida, pero que quedó sin su componente principal. Si ese impacto que nos dio la Luna debía privar a la Tierra del agua para siempre, entonces, ¿de dónde vinieron nuestros océanos? Durante décadas, la Luna fue el símbolo de una sequedad absoluta, un desierto de roca, abrasado por el viento solar y congelado en el vacío. En la comunidad científica, eso era casi un axioma. Nuestro satélite, un mundo donde no hay ni una gota de humedad. Cualquier agua que pudiera haber existido en el momento de su nacimiento ígneo debió haberse evaporado sin dejar rastro en los primeros instantes. Todas las muestras traídas por las misiones Apolo parecían confirmar eso. Rocas secas, sin vida. La imagen era clara y definitiva. La Luna había nacido en el fuego y permanecía estéril para siempre. Y luego, los científicos miraron más a fondo, no solo a la superficie de las rocas, sino al interior de su estructura cristalina. Y allí,
En vidrios volcánicos y en cristales de olivino, extraídos de las entrañas de la Luna, descubrieron algo asombroso: moléculas de agua. No eran simplemente restos de hielo de cometas que cayeron sobre la superficie. No, se trataba de agua ancestral, primordial, encerrada dentro de los minerales en el momento de su formación, hace miles de millones de años, como una cápsula del tiempo cósmica. El análisis mostró que en el manto lunar puede haber tanta agua como en el manto terrestre. Esta esfera gris y sin vida resultó estar húmeda por dentro. Y aquí, toda la imagen coherente se desmorona. Miren estas dos ideas. Por un lado, la teoría de un único impacto gigantesco y candente que funde la roca y crea alrededor de la Tierra un disco ígneo con temperaturas de miles de grados. La energía de un evento así habría vaporizado no solo el agua, sino también otros elementos volátiles, convirtiéndolos en gas y dispersándolos por el espacio. Por otro lado, un hecho irrefutable: agua que sobrevivió a esa catástrofe, escondida en lo más profundo de la Luna. Eso es físicamente imposible. Rompe toda la lógica. Esa agua no debería existir, pero está ahí. Esa contradicción dio lugar a una realidad completamente distinta. Fue la base de una teoría alternativa propuesta por el astrofísico Nikolai Gorkavi. Según ella, no hubo un solo impacto titánico, sino cientos. La Luna no se formó de una sola vez. Se fue ensamblando por partes, como resultado de un prolongado bombardeo cósmico. No vemos un único proyectil gigantesco, sino un enjambre de cientos de objetos más pequeños que se estrellaban contra la Tierra uno tras otro. Cada uno de esos impactos fue menos catastrófico. No desataba un calor infernal capaz de esterilizar todo el sistema. En lugar de un fuego totalizador, una serie de colisiones templadas que eyectaban material a la órbita, pero permitían que los elementos volátiles, incluida el agua, se conservaran. Ahora, estamos en la encrucijada de dos historias sobre nuestro origen, dos escenarios absolutamente distintos del nacimiento de nuestro mundo. Por un lado, una catástrofe elegante, un único megaimpacto que explica la masa de la Luna y su composición, pero que nos deja con una paradoja del agua sin resolver. Por otro lado, un bombardeo caótico y prolongado, que resuelve la cuestión del agua, pero complica todo el panorama. Entonces, ¿qué formó nuestro mundo? ¿Un acto ígneo de creación que trajo las semillas de la vida, pero que debió destruir el agua? ¿O una serie de impactos más fríos que la conservaron? ¿Y dónde se oculta la respuesta definitiva? ¿En los modelos de supercomputadora o en las rocas más antiguas de la propia Tierra? La respuesta no está en las computadoras ni en las rocas de la Tierra. Nos espera allá arriba, en el frío silencio de las cavernas lunares. No es una invención, son formaciones geológicas reales, túneles gigantes, dejados por corrientes de lava hace miles de millones de años. Allí, la luz del sol nunca llegó. La masa de roca los protege de la radiación cósmica y del polvo meteórico. Es el último límite intacto del sistema solar. Y es allí, en la oscuridad eterna y en el frío absoluto, donde se guarda la clave de nuestro nacimiento. La oscuridad eterna de estas cuevas no es vacío, es la bóveda perfecta, un archivo cósmico que conserva la materia expulsada desde la Tierra en el momento del cataclismo, en su estado primigenio. En la superficie de la Luna, todo hace tiempo que está mezclado y alterado por el viento solar. Pero en las profundidades de las cuevas, puede yacer esa sustancia exacta que dará la respuesta definitiva, si fue un solo impacto ígneo o cientos de impactos más fríos. Allí mismo, en la sombra eterna, puede esconderse hielo antiguo, esa misma agua que no debería haber sobrevivido al cataclismo, pero lo hizo. Al estudiarla, entenderemos cómo ocurrió. Es aquí, al desentrañar el misterio lunar, donde hallamos algo mucho más grande. Comprendemos que los eventos de impacto no son simplemente destrucción, son un mecanismo cósmico universal de creación. Cada impacto de un asteroide, un gigantesco reactor químico.
hunde la roca, libera agua y crea condiciones únicas para la síntesis de moléculas complejas. Al descifrar el origen de la Luna, obtenemos una receta universal. Nuestro satélite no es solo un ejemplo, es la piedra de Rosetta que permite leer la historia del origen de la vida en cualquier lugar. No es solo teoría, las pruebas literalmente nos caen del cielo. En los meteoritos, que todavía hoy se estrellan contra la atmósfera de la Tierra, los científicos encuentran aminoácidos, esos mismos bloques constructores de las proteínas, moléculas precursoras de la vida que viajan por el espacio. Estaban allí, en la nube de polvo de la que nació el sistema solar. Y esos mismos impactos que crearon la Luna no fueron simples choques de rocas. Fueron una entrega masiva de materiales de construcción para la joven, estéril Tierra. Esta receta, impacto, agua y materia orgánica, es universal. Y si funcionó aquí, pudo funcionar también en otros mundos. Miramos a Marte y vemos cauces de ríos secos. Y sí, bajo su superficie, protegida de la radiación, aún palpita la vida, llevada hasta allí de la misma manera. Miramos a Mercurio, un infierno abrasador, pero incluso allí, en cráteres profundos en los polos, hay sombras permanentes y hielo de agua. Los impactos pudieron depositar materia orgánica en esos lugares. La vida puede ocultarse en los rincones más insospechados, si las condiciones para su inicio fueron creadas por este proceso feroz pero fecundo. Toda esta historia, desde el impacto gigantesco hasta los aminoácidos en los meteoritos, lo cambia todo. La próxima vez que mires el cielo nocturno, no verás solo una fría y muerta piedra. Verás un monumento, el mayor monumento a una catástrofe que no nos destruyó, sino que nos dio una oportunidad. La Luna, una cicatriz en el rostro del cosmos, que cada día nos recuerda que, a veces, para que la vida nazca, un mundo entero debe morir primero.